porque conté esto que estaba andando bastante mal el todo, entonces por eso quizás todavía no la ven. Bueno, vamos a hacer una especie de repaso y así pensamos bien ese tipo de problemas. Lo que habíamos visto en las clases anteriores sobre hidrodinámica, no vamos a hacer un repaso de todos fluidos, es, habíamos definido un concepto súper importante que era el concepto de caudal, este le llamábamos caudal, que refería a la cantidad de volumen de algún líquido que se desplaza una cantidad de tiempo en una tubería o en un conducto o lo que sea, y que además se podía expresar a partir de la velocidad multiplicada por el área de ese conducto o lo que sea. Y lo que habíamos visto también es que este caudal era constante, por una fundamentación de la física, por una cosa básica de la física y también de la química, que era el principio de la conservación de la masa. Conservación de la masa. Que la idea es que si entra de un lado del tubo, entra una cantidad de fluido, del otro lado del tubo tiene que salir la misma cantidad, no puede desaparecer la masa. Puede achicarse, agrandarse, lo que sea, pero no puede desaparecer masa en un conducto. Entonces, a partir de eso, lo que uno podía ver es que si, por ejemplo, tengo un área grandota, tengo una determinada velocidad, y si en el mismo conducto, por ejemplo, se hace más chiquita el área, ¿qué va a pasar con la velocidad acá donde se hace más chiquita el área? Aumenta. Va a ser mayor. Va a ser mayor. Entonces, no es necesario usar un área, ¿no? Solamente es necesario saber que va a ser mayor. ¿Qué tan mayor? Bueno, si el área fuera la mitad, ¿cómo sería la velocidad? El doble de mayor. El doble, exactamente el doble, porque esta proporción se cumple. Entonces, si por ejemplo uno dice el área acá es 2 metros, la velocidad, no sé, 10. Pueden ponerle como si eso de inventar un área. Si necesitan un número, está bien, porque necesitan un número son diferentes niveles de abstracción. Cuando lo dominen así el tema, el concepto, no van a necesitar más números. Pero si necesitan un número, venden un número. Si fuera 2, me dice que se hace la mitad. Entonces se hace la mitad. ¿Cómo va a ser la velocidad? 2 metros cuadrados, 2 centímetros cuadrados, lo que sea, se vuelve la mitad, 1. ¿Cuánto tiene que valer la velocidad para que siga valiendo? Bueno, 10 por 2 me daba 20, entonces acá tiene que valer 20 la velocidad, tiene que ser el doble. Si es necesario inventar un número, aunque sea 1 o 2, usar números así para verlo, usen números, está muy bien, sirve para visualizar cosas. Esto era la ecuación de continuidad, que esta vale siempre, en fluidos reales, ideales, lo que sea, vale siempre. Vamos a ver cómo se adapta a fluidos reales, que es lo que vamos a ver en la segunda mitad de la clase de hoy. Lo otro que vimos era un principio, o una ecuación, que era bastante intuitivo, que decía que mientras más rápido, si se mueve más veloz, más velocidad, se mueve más rápido un fluido, entonces ahí adentro del fluido hay menos presión, que es una presión manométrica. Es la presión dentro de ese conducto. Si había más líneas, porque se acuerdan que habíamos dicho, más estas de acá, se llamaban, qué feo que estoy dibujando. Estas de acá se llamaban líneas de corriente, líneas de flujo, y la mayor densidad de líneas significaba para nosotros mayor velocidad. Bueno, resulta que no solamente se va a significar mayor velocidad, sino que además se va a significar menor presión, ¿no? Más rápido quiere decir menos presión. Esto es el principio de Bernoulli. Y además del principio había una ecuación. O sea, Bernoulli no solamente tiró un principio porque sí, sino que hizo una ecuación, una ley, lo demostró matemáticamente, y lo demostró a partir de una ley súper importante. Así como acá teníamos la ley de conservación de la masa, que decía esto, que se cumple. Entonces Bernoulli agarró y aplicó la ley de conservación de la energía. Entonces agarró y hizo un término para cada tipo de energía. Más, esto era... Entonces teníamos diferentes tipos de energía. Esta es la energía cinética, sería el término de la energía cinética. Esto sería el término de la energía potencial. No es exactamente energía, porque no da en joules, sino que da en pascal. ¿Por qué? Porque la energía potencial, por ejemplo, es m por g por h, y esto es m sobre volumen. Estamos en transformación para hablar de fluidos. No conocemos la masa, sino que conocemos la densidad del fluido. La masa necesitaría un pedazo de volumen. Esto vale en un punto, en vez de
considerar, uno busca, bueno, en este punto, entonces no está evaluando para toda una masa de fluido, sino para todo el fluido como un continuo, para un punto de ese fluido, cuánto vale la energía o cuánto, no va a tener la energía, sino que va a tener la presión, va a poder averiguar presiones en diferentes partes del fluido. Esta es potencial y esto es la presión manométrica. ¿Por qué la manométrica? Porque afuera puede haber otra presión. Puede estar cerrado, de la presión dentro del fluido. También puede que sea la presión absoluta o la presión a la que está el fluido, no es que necesariamente la manométrica. La presión manométrica puede ser cero, si uno está usando esto, no sé, si uno a esto le suma una atmósfera, entonces de otro lado va a conseguir una presión absoluta probablemente, y si no usa la atmósfera va a conseguir otra presión manométrica, que puede dar cero, o si da una atmósfera a la otra presión, esto quizás es una presión absoluta, no es que es necesariamente el valor de la presión manométrica, pero tradicionalmente en las fórmulas este valor sería la presión. Profe, ¿le puedo decir una cosa? Sí, No, que tal vez esa fue la parte como que nos faltó a todos, que por ahí nos aclarara que la presión manométrica era la presión dentro del fluido o que ejercía el fluido y no era la total la que se ejercía afuera. O sea, a mí me costó entender eso y eso también creo que fue lo que me trabó bastante. ok, ok, sí. Es que en realidad no es necesariamente la presión manométrica, por eso lo estoy aclarando ahora por la pregunta que me hiciste vos, pero no es necesariamente la presión manométrica. Puede usarse la presión absoluta. De hecho, hay ejercicios y hay problemas en los cuales es la presión absoluta, no es la manométrica. ¿Pero por qué es la absoluta? Porque me están metiendo, o sea, la fórmula funciona si yo uso la presión manométrica, la presión del fluido, pero también funciona si usa otra presión. Si uso, por ejemplo, a ver, acá había un par de problemas, estos problemas, donde demostramos la ecuación hidrostática a partir del fluido. Este problema de acá. ¿Qué puede pasar? Bueno, uno agarra y dice, tengo la velocidad 2, la velocidad 1, ¿no? Para poner un ejemplo, a ver, Snipping Tool. Eh, Me dicen, bueno, quiero conocer la presión, ¿cuánto vale la presión del fluido acá afuera cuando se está moviendo? No sé, no tengo ni idea. ¿Y cuánto vale la presión del fluido acá arriba? Bueno, tiene que valer más o menos que la presión del fluido acá. Bueno, acá hay probablemente menos porque hay menos columna de fluido arriba. Entonces, ¿cuánto le pongo? Una atmósfera. Bueno, puedo poner una atmósfera acá, porque en realidad hay una atmósfera que está apretando el fluido, entonces acá voy a tener una presión distinta de una atmósfera, pues se está moviendo esto y voy a tener una presión diferente. Puedo calcularla, puedo hacer lo que sea. O puedo poner cero, porque puedo decir, bueno, la presión acá es manométricamente hablando cero. Voy a tener, dependiendo de cómo plantee mi sistema de referencia, igual que en física, o sea, igual que en física 1, ¿se acuerdan de física 1? Uno decía, bueno, tengo una bolita que cae a partir de una altura, vos decías, esta es la altura cero, y entonces esta altura cuánto vale. Y uno planteaba como sistema de referencia, decía la altura crece positiva o la I crece positiva hacia arriba, la Y crece positiva hacia arriba y el cero está acá abajo. Y uno plantea el sistema de referencia y esa ecuación tenía sentido dentro del sistema de referencia que uno planteaba. Bueno, acá pasa lo mismo. Acá depende de dónde se pare uno, de dónde esté observándolo uno. Eh, por eso es que me resulta tan complejo. Igual, Profe, sí, no, pregunta, porque recién, si no escuché mal, dijo que en el tanque la presión se la puede tomar como cero. en el tanque vos podés agarrar y trabajar con presiones absolutas, y entonces decís, bueno, la presión acá absoluta sería una atmósfera, o podría Ah, agarrar la atmósfera. o voy a decir, no, trabajamos con la presión manométrica. Entonces, ¿cuánto es la presión manométrica arriba de la superficie? Cero, porque es igual que la atmosférica. ¿Cuánto hay extra arriba de la atmosférica? No hay nada. Entonces, la P vale cero acá arriba. Se depende mucho del sistema de referencias que uno plantee, ¿no? Sobre qué se está parando. No, claro, claro, porque la clase pasada habíamos, decía presión atmosférica, por eso Claro, no por eso es que entendía. depende del sistema de referencia. Por eso lo que le decía a Micaela es que no es necesariamente la presión manométrica lo que uno usa. En general, ahí les voy a mostrar ahora cuando vamos a hacer un ejercicio con las fuerzas, esa es mi idea, van a ver que en general lo que a mí me termina importando es las diferencias de presiones, porque esto al ser constante, yo de este lado tengo también otra velocidad, porque puedo decir que para cualquier momento
otra altura, o esto puede no valer porque la altura sea la misma, y probablemente otra presión. Y voy a tener que despejar cosas. Y muchas veces lo que me queda es no sé cuánto había de presión en un lado y no sé cuánto había de presión en el otro. Lo que termino descubriendo es un delta P, ¿no? Termino viendo. Entonces, si son manométricas o si son absolutas, no importa para mi sistema de referencia. ¿Por qué? Porque a mí lo que me importa es la diferencia de presiones que hay. Como, de vuelta, ¿no? El equivalente, estoy hablando, si esto está en un sexto piso o está a nivel del mar, no me importa, porque a mí no es que en realidad me importa saber que esto es 0 metros. A mí lo que me importa saber, para conocer qué pasó con la energía, es la diferencia de alturas entre dos lugares, no cuánto es la altura absoluta, porque en realidad la altura absoluta no existe, depende del sistema de referencia. Lo mismo pasa en este caso con la presión manométrica o absoluta, cuál podría usar. Entonces va a depender mucho del sistema de referencia. No es que hay una solución correcta y todas las demás están mal, de hecho pueden llegar por más de un camino a la misma solución. Vamos a ponerlo ahora para ver lo que digo, vamos a hacer algún ejemplo o ejercicio. A ver. Ahí cambió la... ¿Me escuchan mejor ahora? Hola, hola, o peor. No Sí, se escucha. se escucha pero Se más escucha. lejos. Sí, más lejos. ¿Ahora? ¿También? Sí, lejos. Sí, sí. Ujú. Porquería. Estoy pegando unos gritos yo, pero no sé qué hacer. Vuelvo a enchufar. Creo que está mejor. Mejor. Profe ¿Ahí? todavía puede gritar porque no está el bebé, ¿no? Así que Sí, pero me quedo afónico. no, saben- no lo va a despertar. Después de clase de la noche no se me escucha nada. ¿Ahora se escucha mejor o peor? Mejor. Bien. Bien, Mejor. listo. Me quedo así entonces, me quedo con esto. No, sí, es un desastre esto. Está andando muy mal la compu hoy. Pero es que espero que no se rompa porque salen una fortuna en las compus. Al principio de la cuarentena eran más baratas. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Lo que les decía esto, vamos a ponerlo en alguna cuenta o algo así. Así vemos el tema de la diferencia de presiones. Bueno, podemos tratar de hacer si no. Justo me dijo Micaela, está mal el primer resultado. Tratando de hacerlo, está mal el primer resultado. El segundo también, porque tenés que usar el resultado Claro. del primero. El primero da 21. ¿Sí? Así que, nada, tómenlo así. Se ve que acá decía radio antes y cambié radio por diámetro o algo por el estilo y me equivoqué. Así que, bueno, eso, tomen 21 da esto y el otro va a estar lo mismo. No vamos a hacer porque es solo de caudal. Vamos a hacer el 5, que es el del huracán, que me re gusta, y que es de Bernoulli mezclado con un par de cositas más, con lo de hidrostática, justamente, que es lo que más confunde. Me traigo el ejemplo, creo una página nueva, copio y pego. Bueno, dice, estime la presión atmosférica dentro de un huracán donde la velocidad del viento es de 290 kilómetros por hora. Pregunta para mí. ¿Los huracanes hay presión alta o presión baja dentro de un huracán, de un centro ciclónico? Baja. Baja, Baja. por la velocidad alta. Claro, la velocidad alta es lo que genera la presión baja. Igual a veces hay presión baja que genera velocidades altas. ¿No vieron cuando dicen, hay baja presión, va a haber tormenta? ¿Escucharon eso? Che, se va a alargar, hay baja presión, está re pesado. En cualquier momento es usual, o capaz que solo usual en mi familia. ¿No? No, yo lo escuché más que nada con el tema de, qué pesado que está, se va a venir la lluvia. Se va a venir la lluvia. ¿Por qué? ¿Qué tendrá que ver la lluvia con que haya baja presión? Y bueno, lo que tiene que ver es que si vos tenés una presión baja en un lugar y una presión alta en otro, el aire, ¿cómo se va a mover? Va a ir moviéndose para allá. ¿No? Se va a mover del lugar donde hay mucha presión, esto querría decir que el aire se está moviendo mucho y acá el aire se está golpeando menos, entonces va a ir a ocupar el espacio donde hay menos presión. El aire, las nubes, todo. Se generan vientos, vienen vientos hacia los lugares donde hay baja presión. Las diferencias de presiones producen flujo de aire. Nosotros algo habíamos visto cuando vimos convección, ¿se acuerdan de la estufa que tiraba el aire para arriba? La estufa. Y que el aire caliente se iba para arriba y el aire frío bajaba para abajo. ¿Se acuerdan de convección que vimos cuando vimos calor? Y que decíamos que arriba había más calor porque había menor densidad. Bueno, que haya menor densidad o mayor densidad también produce diferencias en la presión. No es que solamente va todo de la mano, no es un solo factor.
la temperatura, la presión, son factores que están relacionados, y el volumen, que se relaciona con la densidad, están relacionados. Si hay baja presión, generalmente viene el aire o el viento, viene a ocupar ese espacio, y eso genera que en un tiempo sea un centro anticiclónico de alguna manera, y se genere en algún momento un centro ciclónico, un centro de baja presión, y se genere lluvia, tormenta o lo que sea. Bueno, acá me dicen, imagínate, ya está la tormenta, y que tenés 290 km/h de aire moviéndose. ¿Cuál será la presión atmosférica ahí adentro? Entonces, me está hablando de presión atmosférica, no era la presión manométrica, por eso yo les decía, no es que es necesariamente la presión manométrica. Tengo en un lugar mi huracán, con una velocidad de 290 km/h, y en otro lugar tengo el aire quieto. ¿A qué velocidad lo pongo Sí. afuera del huracán el aire? Una atmósfera. Velocidad primero. Ah, 0. sí, bueno. Bueno, podría ponerle una velocidad un poquito más rápida, 10 metros por segundo, 3 metros por segundo, podría haber un viento, pero más o menos, estamos haciendo, esto es muy, fíjense, estime, ¿no? Estime son problemas difíciles, porque hace que uno tenga que tomar decisiones, decir, bueno, más o menos, esto es esto, pero más o menos. Por eso yo antes no tenía resultado, y después le puse resultado, porque igual les digo estime, y se estoy matando si no tienen nada para basarse. Podría ponerle otra velocidad acá, buscar cuánto es el viento normal y poner un viento normal. 290 km/h es un tornado tremendo, un huracán tremendo. Pero incluso hay tormentas y, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el techo. Bueno, la presión. Acá Micaela dijo una atmósfera, ¿no? ¿Fue Micaela la que dijo? ¿O Mariana? No escuché. Sí, yo, profe. Bueno, acá podría decir una atmósfera, pero también podría no decir una atmósfera. Podría no decir una atmósfera, podría no poner 0, porque si uso la presión absoluta, ¿cuánto es la presión absoluta? Bueno, una atmósfera. Si uso la presión relativa, ¿no? ¿Cuánto es la presión manométrica? 0, porque es 0 más que una atmósfera o 0 menos que una atmósfera. No es que necesito, depende otra vez del sistema de referencia que yo use. Puedo poner una atmósfera, y si pongo una atmósfera no estoy usando la presión manométrica, estoy poniendo la presión absoluta, pero lo hago como para ahorrarme un paso. La otra opción decía poner 0. Obviamente no tendría sentido decir la presión es 0, la velocidad es 0 y la altura es 0. Es todo 0, entonces no tiene energía al aire. Alguna energía tiene, porque de hecho tiene una presión real. Estoy diciendo, bueno, no tiene una presión adicional o no tiene una presión manométrica. Por eso depende de ustedes. ¿Por qué depende de ustedes? Porque después, bueno, hay la altura por cada uno de los términos. Puedo poner 0 también porque estoy estimando una vez más, ¿no? Pero arriba de todo son 30 metros o 10 metros. Sí. Al ser el aire, al no ser muy denso, no, 1 kilogramo por metro cúbico, no es que influye mucho 30 metros. Yo acá le pusiera 10 metros de altura, ¿cuál es la presión que generan 10 metros de altura de aire? 10 metros de altura de aire son 1 kilogramo por metro cúbico, por 9,8 metros por segundo cuadrado, por 10 metros. 10, 98 pascales. No es nada 98 pascales. ¿No? 98 pascales no es un cambio de presión significativo. Estoy estimando, con lo cual está bien. Puedo ponerlo o puedo no poner diferencias de altura. Por eso decía estime. Bueno, si estiman y ponen 20 metros, porque dicen, che, son 20 metros de alto y el tornado arriba se mueve más rápido, como quieran, no hay mucha diferencia. ¿Qué hay que plantear? ¿Qué plantearían ustedes? La ecuación de Bernoulli. Bien, entonces se pone de un lado todos los términos. Yo los escribo a todos por si las dudas. Después de última los cancelo, ¿no? Todos los términos. Perdón, 2. Este es el 2. El azul es el 2. Esto es como la estrategia para no fallar. Además, cuando corrija es como lo que me importa también, ver que lo plantea bien. Después capaz que se equivocan con las cuentas, como nos pasa recontra seguido. Pero con esto uno ve que la dinámica de esto se maneja. Y acá ponemos 290 kilómetros por
cuadrados por hora. 80,6 metros por segundo. Qué grande. 80,6 metros por segundo. Es un viento, te volás, ¿no? Es una cuadra por segundo casi recorre el viento. Más presión 1. Bueno, cosas que valgan 0. No. La altura. La altura y la altura. ¿Qué más? Y la velocidad. Listo. La velocidad 2. La velocidad 2. Perfecto. Cosas que valen 0. Todo 0. Así no hay que hacer muchas cuentas, ¿no? Entonces ahora me queda una sola cuenta. Por eso lo que yo les decía es, puse una atmósfera, pongo 0. O no pongo nada, dejo P2. Porque en realidad lo que yo voy a calcular es una diferencia de presión, ¿no? Esto voy a calcular un P2 menos P1. P2 menos P1. Si P2 vale una atmósfera, lo que voy a calcular es una presión absoluta que va a haber cosas. Si no puse valor de P2, lo que voy a calcular es la diferencia que hay entre afuera del huracán y adentro del huracán. Y si conozco la de afuera, aunque no la conozca, podría conocer la de adentro. Si acá pongo 101.300 pascales, puedo calcular P1. Si no, puedo poner delta y después hacer la cuenta, ¿no? Hay como varias formas de hacerlo, por eso es lo que les decía. No es que hay un solo, siempre va la presión manométrica del fluido. Podés poner la presión manométrica del fluido, está bárbaro, pero podés no ponerla también. Lo cual complica todo porque uno duda más. 1 kilogramo por metro cúbico por 80,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto da todo el término rojo? 3.248,18 me dio a mí. No sé. 3.248. Sí. Pascales, ¿no? Pascales. 80 al cuadrado, está bien, sí, perfecto. 6.400, bárbaro. Bien, y esto es igual a delta P. Fíjense que no calculé todo el total. Entonces, si te preguntaran, ¿cuánto vale la presión adentro? Bueno, si yo supongo que una atmósfera es afuera, son 101.300 menos esta cantidad. Esta es la variación. Si no, puedo despejar P1. O podría, ¿no? Hay muchas formas de calcular. Sabiendo esto, uno puede llegar a que si P2 es igual a 101.300 pascales, entonces P1 es igual a 98.050 pascales. Más o menos. ¿No? 101.300 menos 3.200, más o menos. Bien, esa es la primera parte del ejercicio. Yo mucho más que esto no les voy a pedir, porque esta ecuación, así como se ve que es complicada y a ustedes les parece complicada, es complicada y es complicada en serio. No es que es una pavada. Llegamos a un punto de la física donde las ecuaciones, así como en termodinámica, decíamos, la ecuación era esto, y la ecuación era fácil matemáticamente y era un concepto relativamente sencillo y ustedes tienen que calcular todo, o decíamos la entropía y buscábamos una ecuación que era esto. Estas son ecuaciones matemáticamente sencillas, ¿no? Hay mucho concepto y poca matemática realmente. Bueno, acá hay mucha matemática. Si uno dice, tenemos una tubería que va a tantos metros por segundo y se compacta y la densidad cambia y la presión, y es un lío. Matemáticamente se vuelve una cosa rara y difícil de calcular. Y no es lo que me interesa de esta materia y tampoco es lo que les interesa a ustedes. Entonces, esto es lo que hacemos. Hacemos este tipo de cosas. Problemas en donde muchas cosas valen 0 y hay que despejar algo. Ahora, ¿para qué? Después me agarra y me dice, una vivienda tiene un techo de 150 metros cuadrados de superficie. ¿Qué fuerza ejerce un viento de 40 metros por segundo de velocidad sobre el techo por el efecto Venturi? Considere para el aire una densidad de un... Bueno, acá ya no me están hablando más de este tornado de 80 metros por segundo, sino de otro, pero para hacernos una idea de la fuerza que hace el viento sobre las tejas. Yo no sé si alguno vivió en casa de tejas y se le volaron las tejas alguna vez. ¿Alguno tiene la experiencia esa? Sí, a mi hijo se le partió la cabeza por una teja. Se le voló una teja. Uy, sí, pasa bastante. Yo cuando era chiquito vivía en Misiones, en un pueblo, se llamaba Puerto Esperanza, y cuando había tormentas fuertes, mi papá después iba y juntaba los pedazos de teja que se habían volado del techo del patio, y algunos caían
se iban lejos del patio, además no había nada alrededor, estaba la selva más atrás y había un baldío a la vuelta, pero estábamos medio como de campo. Y juntaba los pedazos de teja que se habían volado, porque se volaban a cualquier lado las tejas. Pasa, se vuelan. Y dice, ¿cómo se vuela algo tan pesado? Es que no es que se vuela, no es que el viento, sino que existe este efecto Venturi, se llama, ¿no? Que esta diferencia de presiones genera una fuerza. El efecto Venturi es, bueno, un Venturi en realidad es esto. No es justo lo que está pasando, pero un Venturi es esto. Esto es un Venturi. Es un tubo o algo donde lo que pasa es que se acelera la velocidad, va más rápido en algún punto, entonces al ir más rápido hay un cambio significativo de presión en una parte que en otra de un conducto de algo. Ese efecto Venturi también se le llama efecto Venturi a la fuerza que ejerce el aire por esta diferencia de velocidad. ¿Cómo la fuerza que ejerce el aire? Bueno, vamos a hacer un diagrama. Tengo mi techo. Vamos a hacer una chapa. Dije que tenía, ¿qué tamaño tenía el techo de chapa? 150 metros cuadrados. Área. Bueno, el aire arriba. ¿A qué velocidad se mueve? 40 metros por segundo. Bárbaro. ¿Y abajo? Ni idea. ¿Y qué podemos suponer? No sé. Dentro de la casa. Para estimar, ¿qué velocidad tendrá el aire abajo? ¿Cero? No. Claro, cero. Podemos suponer Cero. que es aproximadamente cero la velocidad, ¿no? No hay viento dentro de la casa, si está bien cerrada y está todo como corresponde. La velocidad de abajo debería ser cero. La velocidad de arriba, 40. La altura arriba, como les dije, puedo estimar cero también. Puedo poner 2 metros si me quiero complicar la vida, pero no vale la pena poner 2 metros. Puedo estimar cero. La altura abajo, cero. La velocidad del aire, cero. Y la presión abajo, bueno, puedo poner una atmósfera, como puedo poner, nada o no sé, ¿no? Más o menos. Porque en realidad lo que me va a importar una vez más va a ser la diferencia de la presión. Vamos a calcular, a ver, vamos a calcular la presión abajo, vamos a suponer que sea una atmósfera, para complicarnos la existencia, ¿eh? Vamos a hacer la forma más difícil posible. Supongamos (101.300 pascales). Bueno, ¿cuánto me da la presión arriba? Vamos a hacer la cuenta de vuelta, planteamos la ecuación. 1/2 de la densidad por la velocidad de 1 al cuadrado, más cero, 0, 0, ¿no? Planteemos la ecuación. Tenemos la presión 1 es mi incógnita. Y dije, para hacerlo difícil, esta es 101.300 pascales. Por... ¿Cuánto da la presión en el aire? La presión adentro de ese viento que flota fuerte y todas esas cosas. Hagan la cuenta. Yo por si las dudas la hago igual también. Sí. ¿Y en 1500? 101.300 menos por 40. 100.500, sí. Bueno, no es una diferencia tremenda, ¿no? De presión.
No es una diferencia tremenda de presión, para nada. Pero ahora vamos a imaginarnos lo siguiente. Tengo un techo. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que ejerce, digamos, el viento en este caso sobre esa área. Bárbaro, El techo. perfecto, perfecto. El viento sobre el área. La presión 1 va a ejercer entonces una fuerza. A ver, vamos a ponerlo ahí. Va a ejercer una fuerza 1 sobre el área y la presión 2 va a ejercer una fuerza 2 sobre el área. ¿Quién ejerce más fuerza? ¿El viento de arriba o el aire de abajo? El 2, porque es el que tiene más presión. Exactamente, como tiene más presión es como que está, no es que se vuela el techo, sino que el aire que está dentro de la casa lo empuja para afuera, porque afuera había poca presión. Fuerza 1, fuerza 2. Podemos calcular ambas fuerzas por separado o podemos calcular la diferencia de fuerzas y ver qué va a ser para arriba, ¿no? Son dos opciones distintas. Una opción sería calcular fuerza 2 menos la fuerza 1, que es un delta F, que es hacia arriba, como delta P por área, ¿no? Porque paso el área multiplicando, ya conseguiría. Y la otra es calcular cada una de las fuerzas y después ver a ver cuál gana y ver cuánto me da el equilibrio. La fuerza 2 es igual a 101.300 pascales, que eran newton sobre metro cuadrado. Por 150 metros cuadrados, hemos dicho que era. Y la otra, la que iba hacia abajo, eran 100.500 Entonces, la que va hacia abajo es una bestialidad ese número, es enorme, pero claro, es el número de toda la fuerza que está haciendo la atmósfera más el viento este que está empujando un poquitito. ¿Se entiende esto? Tal vez. Esto es aproximadamente 120.000 newtons, es como 12 toneladas de fuerza. Son 12.000 kilogramos fuerza. 12.000 kilogramos fuerza pesan, o sea, 12.000 kilogramos de masa pesan 120.000 newtons, es la fuerza que hacen. Es una fuerza inmensa, por eso se vuela el techo de chapa. Anda a agarrarlo con 6 tornillos, ¿no? Pero, profe, esto sería como, pregunta, ¿no? La justificación a raíz de cuentas. Si no, teóricamente lo podemos llegar a justificar diciendo lo de que la presión es mayor porque la velocidad es menor dentro de la casa. Claro, ¿qué es esto que está acá? Un tornado consiste en un vórtice de aire que gira rápidamente. ¿Por qué la presión es mucho más baja en el centro que afuera? ¿Cómo explica esto la potencia destructiva de un tornado? Esto que te acabas de decir recién vos. La velocidad es mayor, entonces la presión es mayor. Una ráfaga de viento de un huracán puede producir la voladura de techos de casas y edificios. La fuerza sobre el techo en esa situación es hacia afuera del edificio. ¿Por qué? Esto mismo, esta es la matemática que justifica todo lo otro. Se va a cortar, ¿eh? Corto y volvemos a entrar.